Bien, pues vamos a compartir la palabra, así es que le pido por favor que vaya en su Biblia a Hebreos. Vamos a leer Hebreos capítulo 5, versículo 8. Hebreos es, si le podríamos decir así, una carta o un libro extraordinario porque no solo establece la divinidad de Jesús, sino la institución o el establecimiento del nuevo pacto en Cristo, el nuevo pacto en Cristo, haciendo referencia exacta de que el viejo pacto, es decir, el viejo pacto de Moisés, ha quedado, ha envejecido, si lo podríamos decir así, ha quedado sin función, ha quedado anulado. Y no porque digamos que haya sido un pacto equivocado o haya sido un mal pacto, no, sino porque en Cristo Jesús, que cumplió perfectamente la ley, llevó a término, llevó a término en su vida, en su ministerio, en su perfección. Recuerde que Cristo no hizo pecado, no cometió pecado y no se halló en el pecado. Fue la ofrenda perfecta para salvarnos, para liberarnos. Él es el autor de eterna salvación, de tal manera que llevó a su término la ley de Moisés y estableció un nuevo pacto en el que todos los creyentes a partir de Jesús tenemos que vivir. Fuimos llamados a vivir en el nuevo pacto en Cristo Jesús, no en el viejo pacto de la ley. Podemos aprender y ser instruidos y ser enseñados por toda la escritura. Recuerde que el pacto de Moisés fue establecido precisamente por Moisés. Pero la escritura desde el Génesis y hasta el Apocalipsis es la palabra de Dios, es la inspiración de Dios, es el soplo de Dios que puede enseñarnos, que puede instruirnos en justicia, que puede amonestarnos, que puede exhortarnos, que puede redarguirnos, corregirnos. Pero tenemos que entender claramente en qué posición estamos. Y cómo a diferencia de los antiguos, que aunque eran héroes de la fe, eran hombres de fe, ahora nosotros no vivimos bajo la unción como vivían aquellos hombres como David, como Salomón, como José, como Daniel, como Josué, como Eliseo, como Elías, sino que a diferencia de ellos, nosotros vivimos bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. A diferencia de ellos, nosotros hemos nacido de nuevo y el Espíritu de Dios ha venido a morar en nuestros corazones. Hemos sido recreados en la justicia y santidad de la verdad en nuestro interior. Siempre el hombre fue creado, siempre ha existido esto. No es que esto sea nuevo, sino que el hombre desde el principio fue creado espíritu, alma y cuerpo. Pero antes Dios se manifestaba solo en el exterior y la unción venía solo en el exterior. Pero ahora nuestro espíritu separado de Dios fue muerto en el Calvario, fue muerto en la cruz, como dice la Escritura en Romanos capítulo 6. Y fuimos recreados en la justicia y santidad de la verdad, como dice Efesios capítulo 4, 24. De tal manera que a diferencia de todos los antiguos y todos los hombres de fe del viejo pacto, ahora no solo somos en Cristo y somos de Cristo y hemos sido comprados por precio, por el derramamiento de Jesús, de su sangre en el Calvario. Le pertenecemos ahora a Cristo, sino que nos ha sido dada la fe de Cristo, nos ha sido dada la unción de Cristo, nos ha sido dado el Espíritu de Cristo y ahora le pertenecemos a Cristo. Nos ha sido dado su Espíritu Santo, su palabra, la palabra de Cristo, para reinar en vida. Así es que Hebreos es un extraordinario eh, libro o carta en donde Dios establece la divinidad de Jesús, la supremacía de Jesús, y donde hace un contraste respecto al antiguo pacto que ha dejado de tener función para los creyentes
ha dejado de operar, ha dejado de estar, digamos que, vivo. Ahora ese pacto no existe más para los creyentes nacidos de nuevo. Así es que vamos al versículo 8 del capítulo 5 y dice así: y aunque Jesucristo era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Aprendió obediencia por lo que padeció. Es decir, participó. Es decir, se ocupó. Puso en acción obediencia. La obediencia, digamos que vocablo en el griego tiene que ver con oír atentamente y estar en sumisión. Es decir, oír atentamente y actuar en consecuencia de lo que se escucha. Así es que el Hijo se puso en obediencia al Padre por lo que padeció, dice, y habiendo sido hecho perfecto, recuerde, Jesús no hizo pecado, no se halló en el pecado, no conoció pecado, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que obedecen. Si esta carta está escrita a los hebreos, ellos entendían porque seguían la ley de Moisés, como un sacrificio requería de un cordero perfecto. Esto era sombra, esto era figura de lo que habría de venir, pero ahora ya no estamos bajo sombra ni bajo figura, sino bajo la misma presencia de Cristo que se ofreció como cordero inmolado. Esto es extraordinario, porque por causa de su perfección como hombre, recuerde, Jesús era 100% hombre, 100% Dios. Por su perfección pudo ofrecerse como ese cordero perfecto, ese cordero inmolado, para ser la ofrenda, para hacer la propiciación por todos nuestros pecados y de todas las generaciones de todos los hombres. Por eso Él es la fuente, Él es el autor de eterna salvación. No hay otro en el cual nosotros podamos ser salvos, solo a través de Jesús. Él es la fuente, Él es el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Recuerde, Cristo Jesús obtuvo por nosotros eterna redención. No es redención temporal, no es redención momentánea, no es redención que a veces sí y a veces no, que se puede ir o se puede quitar. De la misma manera, entendiendo esto, podemos asimilar, podemos comprender y creer que Cristo es la fuente de eterna redención. Así es que si estamos en Cristo tenemos eterna redención, eterna salvación. Es muy importante que nosotros estemos firmes en esta palabra. Y dice la Escritura, versículo 10, siendo constituido por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. No vamos a ahondar mucho en esto, pero solo quiero decirle que Melquisedec era un sacerdote que salió al encuentro de Abraham cuando Abraham fue y derrotó a los reyes que habían hecho guerra contra Sodoma y Gomorra. Recuerde que en aquel entonces ellos aprendieron, esos reyes, al sobrino de Abraham, a Lot, y lo llevaron preso, y Abraham fue en rescate por ellos, venció a sus reyes y rescató a Abraham y a todo el pueblo. Y cuando venían regresando con el botín y con la victoria, en un valle le sale al encuentro Melquisedec. Melquisedec, que significa rey de paz, que no tiene genealogía, dice la Escritura. También está escrito en las siguientes cartas de Hebreos. Pero lo que quiero decirle es que dice la Escritura que Jesús fue hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, porque en la explicación a los hebreos de que existía un sumo sacerdote que era pecador y que tenía que ofrecer sacrificio por sí mismo, por sus pecados, para después ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo, que era como un intermediario, como un mediador, ese sumo sacerdote. Ahora Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Pero a diferencia de los sacerdotes que venían de Leví, es decir, de la tribu de Leví,
de la tribu del sacerdocio que Dios escogió de las 12 tribus de Israel. Melquisedec es antes de ellos. Abraham es antes de Moisés. Melquisedec no era un hombre judío. Y esto es perturbador para los judíos, porque no está haciendo alarde, presunción de Moisés, porque Moisés representa al viejo pacto. Y el nuevo pacto no tiene nada que ver con Moisés y con la ley, sino con Cristo Jesús, que es sumo sacerdote, para hacer esta comparación, porque Él fue perfecto, para ofrecerse como intercesor. Jesús ahora es nuestro intercesor, como sumo sacerdote, según el orden de alguien que no era judío y que era antes de Moisés, para deshacer la creencia y la firmeza de todos aquellos que creen, incluyendo cristianos hoy en día, acerca de vivir en la ley o fortalecerse en la ley o guardar la ley. Y no solo hablo de los mandamientos, sino de las fiestas y las ordenanzas y todo aquello que fue establecido, que era sombra, pero ahora nosotros tenemos la sustancia, la vida que es Cristo. Le voy a poner un ejemplo muy claro. Si nosotros queremos conocer a una persona y aquella persona nos manda fotos, nos manda biografía, digamos que esa persona vive en otro continente y nos manda videos acerca de cómo es esa persona, pues nosotros tenemos una referencia de esa persona. Pero cuando la persona viene y se presenta delante de nosotros, no necesitamos más las fotos, los videos o las biografías para conocerle, porque ahora lo podemos ver cara a cara. Ahora podemos ver a la persona en presencia directa. Ahora podemos ver a la persona cara a cara. Así fuimos puestos con Cristo, que todo aquello que sucedió en el antiguo pacto, todo aquello que sucedió antes de Cristo, era como figura, como sombra de lo que habría de venir en la redención que es en Cristo Jesús. Ahora hemos sido redimidos. Cristo es la fuente de eterna redención, de eterna salvación, y lo podemos ver cara a cara. Ahora tenemos la sustancia que es Cristo. Ya no estamos bajo la sombra de la ley o bajo la figura de los mandamientos o de las fiestas y de las ordenanzas, pero Cristo Jesús es nuestra suficiencia. En Cristo Jesús se encuentra la plenitud de la deidad. Cristo Jesús ahora es nuestra sustancia y por la fe de Jesús vivimos. Dice el versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Y aquí es algo muy interesante, y siendo Jesús el autor de eterna redención, nosotros debemos entender nuestra posición en Él y la necesidad de esforzarnos en la gracia para no deslizarnos ante una salvación tan grande. La necesidad de esforzarnos en la gracia, que esto es poner positivamente nuestras mentes y nuestros corazones, luchando contra los apetitos de la carne, pero poniendo nuestra mente y nuestros corazones en Cristo, en su palabra, buscándole, amándole más a Él a través de amar más su palabra, amando más su obra, amando más su obra terminada, completa y perfecta, amando más su llamamiento, amando más su divinidad, amando más lo que Él es y lo que ahora somos en Él. No podemos amar más a Cristo si nosotros no permanecemos o nos ejercitamos estando más con Él. Aunque el Espíritu de Cristo mora en nosotros y nunca nos dejará y nunca nos desamparará, como dice la Escritura también en Hebreos, porque somos de Él, pero si no ponemos nuestra mente y nuestros corazones más en Cristo, si no abunda por la fe Cristo en nuestros corazones, nos engañaríamos a nosotros mismos si decimos que amamos más a Dios. Porque amar más a Dios no significa cantar que le amamos más. Amar más a Dios no significa hacer alarde ante otros con nuestra boca como si fueran expresiones de los dientes para afuera. Amar más a Dios significa tener comunión con Él, más comunión con Él. Ejercitar más nuestras vidas en tener comunión con Él, con su palabra, con su espíritu y con los hermanos que participan de la misma fe. Así es que es muy importante que podamos entender esto, porque aquí fíjese como dice Hebreos lo siguiente. Acerca de todas estas cosas tenemos mucho que decir, pero difícil de explicar. ¿Por qué difícil de explicar? Porque
para aquellos que saben digerir la palabra, que saben entender la palabra, que saben escuchar la palabra, que entienden correctamente la salvación que es en Cristo, la abundancia de su gracia y el regalo gratuito de su justicia. Para aquellos que pueden ir a la palabra, escudriñar la palabra y que por el ejercicio han aprendido a que el Espíritu de Dios les revele la palabra y no dependen de otros para ello, sería fácil. Pero para quienes dependen de otros, para aquellos que no van a la palabra, para aquellos que la palabra no es parte de sus vidas de manera cotidiana, es difícil de explicar y de entender. Dice, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Si un creyente es tardo para oír, imagínese, la fe viene por el oír la palabra. Aunque nos ha sido dada la medida de fe, esta fe no puede ejercitarse en nuestras vidas si no entendemos el versículo que dice que la fe viene por el oír, por el oír, por el oír, por el oír continuo, constante, de manera práctica, cotidiana, en el ejercicio de oír la palabra. La fe empieza a manifestarse hasta que esta fe produzca obras de justicia, o más bien obras en la justicia. Porque respecto a las obras, la justicia manifiesta sus frutos. El Espíritu Santo manifiesta su virtud en nuestras vidas. Así es que aquel que es tardo para oír, no practica la fe, no vive en la fe. Y es muy importante que entendamos esto. Y un entendimiento claro, sencillo, de saber si somos tardos para oír, es ¿qué tanto escuchamos la palabra? ¿Qué tanto abrimos nuestros oídos a la palabra? ¿Qué tanto el Espíritu de Dios nos está hablando la palabra de Cristo y nosotros estamos percibiendo lo que Él nos está hablando? Cuando un padre y una madre enseñan a sus hijos, no les hacen una lista de actividades y las pegan en sus puertas para que las sigan. No estoy diciendo que esto no sea bueno, pero en el ejercicio de que los hijos aprendan obediencia, lo primero que tiene que suceder es que los hijos tienen que aprender a escuchar la voz de sus padres. Y es muy claro cuando los hijos escuchan las voces de sus padres. Porque si un niño vive en casa de sus padres continuamente, es decir, no está prestado a otra familia, no está prestado, digamos, que a un sistema educativo continuo, sino que un niño pequeño vive en la familia, en el corazón de la familia de sus padres, podemos saber que el niño escucha atentamente cuando el niño empieza a hablar. Porque un niño, un bebé, un niño pequeño de 1 año, 2 años, 3 años, empieza a hablar por causa de escuchar hablar a papá y a mamá. Y cuando papá y mamá empiezan a instruirlo, a enseñarlo, a educarlo, a exhortarlo, a corregirlo, y el niño aprende obediencia, es decir, a escuchar atentamente la voz de papá y mamá y actuar en consecuencia, en sumisión a papá y a mamá, entonces el hijo aprende obediencia, puede ejercitarse en escuchar, y si es tardo para oír, va a ser un niño negligente, un niño rebelde, un niño que no va a ser bendición para sus padres. Pero todos los hijos fueron hechos para ser una bendición, no solo para sus padres, sino para una sociedad en general. Y por eso es tan importante que los padres aprendan a enseñar correctamente a sus hijos y a educar correctamente a sus hijos. Y entonces un niño, si no es tardo para oír, si no es presto, rápido para escuchar, y para escuchar atentamente y para actuar en sumisión a lo que escucha, a la palabra de papá y mamá, entonces será un niño de bien, un niño de bendición. Así tú y yo no fuimos llamados a ser tardos para oír, pero somos tardos para oír porque no escuchamos la palabra, porque no vamos a la palabra, porque no escudriñamos a la palabra, porque no permitimos que Dios nos hable en su palabra, cuando Dios está hablando como un eco continuo su palabra a nosotros, pero cuando nosotros no la ponemos delante de nuestros ojos, en nuestra boca y tampoco en nuestros oídos, por causa de la falta de ejercicio, nos hacemos tardos para oír.
Ahora, cuando viene un corazón malo de incredulidad, entonces hay una persona que es tardo para oír, es decir, para comprender, para entender, para digerir la palabra que viene de Cristo, y no hay discernimiento. Pero cuando un creyente ama otras cosas, otras filosofías, otras huecas sutilezas, otras sistemas de pensamiento, filosofías que el mismo mundo enseña y las ha aprendido y las ha abrazado y las ha amado, difícilmente va a escuchar atentamente y por lo tanto no va a poder actuar en consecuencia en sumisión a la palabra, y por eso la palabra no puede producir fruto. No es que la palabra no sea poderosa para producir y para ser eficaz, sino la palabra de Dios es viva y eficaz, pero cuando el creyente no la cree, cuando el creyente no la entiende, la palabra no puede operar, la palabra no puede potencializar la tierra del corazón. Es necesario que la palabra sea escuchada, entendida y sea concebida en nuestros corazones para que produzca fruto, la vida misma de Cristo. Sin la palabra, la vida de Cristo no ha de manifestarse nunca en la vida del creyente. Así es que no fuimos llamados a ser tardos para oír. Si de alguna manera somos tardos para oír, necesitamos cambiar de manera de pensar, es decir, arrepentirnos de ello. Y nunca es tarde, es tiempo para poder hacerlo. Dice versículo 12, pues aunque ya debieras ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, de las profecías. Y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, como si fueras un bebé. Porque el que toma leche no está acostumbrado a la palabra de justicia. Si algo necesitamos como creyentes es vivir en la palabra de justicia. Necesitamos urgentemente abundar en la justicia de Cristo, en la abundancia de su gracia, en la abundancia de su justicia. Dice, porque es niño, pero el alimento sólido es para los adultos. Hace una comparación del alimento sólido y el alimento que es como leche para los niños. Para los adultos es el alimento sólido. ¿Y por qué expresa esto? Porque dice el escritor de Hebreos, los adultos, es decir, los maduros, los cuales en la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. En la práctica, en el ejercicio de la fe, los maduros tienen los sentidos ejercitados que pueden discernir el bien y el mal. Los sentidos se refieren a nuestros 5 sentidos, a nuestra alma, a cómo interactúa y opera nuestra alma en este mundo. Pero cuando hemos sido instruidos y nos ejercitamos en la palabra y no somos tardos para oír, sino que hemos madurado en entender los fundamentos de Cristo, en entender la abundancia de su gracia y el regalo de su justicia, podemos por la fe ejercitar nuestros sentidos de tal manera que la palabra que discierne todo, la verdad que establece en la luz la vida de Cristo y lo que es bueno y lo que es malo, entonces nuestros sentidos pueden no solo entender lo que es bueno y lo que es malo, sino caminar, vivir en lo bueno, resistiendo, aborreciendo y rechazando lo malo. Pero cuando el creyente no pone en ejercicio la fe por causa de que hay ignorancia de la palabra de Cristo, en su vida va a actuar de una manera inexacta, confusa, y va a apreciar cosas que son aparentemente buenas, pero que no provienen de fe, que no van a favor de la palabra de Cristo. Por lo tanto, son cosas malas. Y si el corazón no discierne, entonces hay confusión, hay incredulidad, hay engaño, y el creyente no va a ser exitoso en su vida. Por muchos años se ha malinterpretado el hecho de que no podemos caminar o vivir en cosas malas porque religiosamente es incorrecto. Y muchos dicen, o se ha utilizado esta mentira, este engaño, acerca de que no debemos ser religiosos y por lo tanto hay cosas que son permisibles
Y entonces, por falta del ejercicio en la palabra, en la fe, muchos creyentes viven en cosas que no son a favor de la fe, que son contrarias a la palabra de Cristo. Y por causa de comprar la idea de que, bueno, para no ser religioso y no me juzguen como religioso y cataloguen como religioso, me voy a permitir estas cosas. Pero no es correcto. El creyente no puede caminar en cómo otros te juzguen o cómo catalogues tú de acuerdo a la sociedad o de acuerdo al humanismo o de acuerdo a las relaciones interpersonales. No podemos juzgar de acuerdo a sistemas de pensamiento de este mundo. Tenemos que juzgar de acuerdo a la palabra. Y no podemos hacerlo si somos tardos para oír. Pero si somos prontos para oír y somos maduros y nos ponemos en el ejercicio de la fe, vamos a apartarnos de esas cosas buenas, entre comillas, pero que son malas, que parecen buenas pero que son malas, pero que no se pueden discernir y entender si no somos maduros, si no entendemos correctamente la palabra de Cristo, para no vivir en incredulidad, para no vivir en confusión, porque no fuimos llamados a vivir en exactitud. No fuimos llamados a intentar dar en el blanco y equivocar. Fuimos llamados a dar en el blanco continuamente. Esa es la vida que nos ha sido otorgada en Cristo. Dice, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y para discernir el mal. Para discernir el bien y para discernir el mal. En los versículos anteriores, versículo 9, dice que Jesús fue hecho fuente de eterna redención, salvación, para todos los que le obedecen. Y la palabra que se utiliza aquí, obedecer, aunque es muy similar a la obediencia de Cristo, tiene que ver que oír bajo, es decir, oír bajo la autoridad de Cristo. Si nosotros no entendemos y creemos correctamente que la palabra tiene la máxima autoridad para nuestras vidas, no podremos oír bajo la autoridad de la palabra. Y no vamos a poder entender la autoridad de la palabra y ponernos en sumisión, sujetarnos a la palabra. Si algo fuimos llamados es a sujetarnos a la palabra para que la palabra pueda ser concebida en el corazón y podamos dar mucho fruto. Y vamos al capítulo 6 y solo vamos a leer algunas porciones muy pequeñas. Dice, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, estoy hablando del versículo 1, avancemos hacia la madurez, es decir, dejando los fundamentos. Como creyentes ya no podemos vivir en el arrepentimiento, en el perdón de nuestros pecados, es decir, en el principio como si fuéramos incrédulos. Avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe hacia Dios, porque estas cosas son ya esenciales, son parte de nuestra vida, de la enseñanza sobre el lavamiento, sobre la imposición de manos, sobre la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Hay muchos creyentes que no tienen conocimiento alguno de la resurrección de los muertos, tampoco tienen idea acerca del juicio eterno, no tienen ni idea de lo que va a pasar cuando Cristo venga por nosotros, es más, no esperan la venida de Cristo. Y las escrituras nos dicen que aquellos que aman la venida de Jesús, y está hablando de los creyentes que ponen sus ojos en las cosas de arriba, en Cristo. Así es que necesitamos entender no solo que nuestra eternidad con Cristo está garantizada porque Él es la fuente de eterna salvación, pero tenemos que tener nuestros ojos en Cristo, nuestra esperanza en Él, y tenemos que amar su venida. Dice, y esto haremos si Dios lo permite, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a ignominia pública. Aquí podríamos hablar mucho y es difícil de explicar y difícil de entender, pero estamos hablando de aquellos que consideran insuficiente la obra terminada de Jesús, más allá de que hayan experimentado el poder de Dios, quizá en sus vidas o en las vidas de aquellos que están cerca. Pero aquel que menosprecia la obra terminada de Cristo y que cree por la incredulidad, por el pecado, por la experiencia de su vida, que
el sacrificio de Cristo es insuficiente, entonces no tiene oportunidad de eterna salvación. Es como aquellos que practican la religión más abundante que hay en este mundo, que no solo han dejado la Biblia de lado para escuchar a hombres, sino que han perturbado sus pensamientos y sus corazones en el entendido de que tienen que obrar para que Dios los perdone. Dice versículo 7, porque la tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Pero si produce espinos y abrojos no vale nada. Está próximo a ser maldecida y termina por ser quemada. Recuerde que la tierra fue maldita por el pecado de Adán. Espinos y abrojos saldrán, Dios le dijo a Adán, y con el sudor de tu frente, es decir, con esfuerzo sacarás fruto de ella. Pero en Cristo toda maldición fue redimida. En Cristo toda maldición fue redimida. No solo la maldición que fue establecida a Adán, aunque sabemos que esta tierra está en corrupción, pero a través de la manifestación de los hijos de Dios, la misma naturaleza ansía que los hijos de Dios se manifiesten para que en excelencia o para que a través de la excelencia de Cristo puedan reinar en vida los creyentes aún sobre la naturaleza. Pero en cuanto a vosotros, amados, aunque hablamos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Versículo siguiente, porque Dios no es injusto para olvidarse de vuestra obra, del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y servido aún a los santos. Versículo siguiente, 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Y aunque aquí está hablando de los antiguos, pero es bíblico, por la fe y la paciencia podemos manifestar. Las promesas nos fueron dadas. Todo nos fue concedido por gracia en Cristo. Todo ya nos fue concedido y se encuentra a nuestro favor y se encuentra en nuestro espíritu y está disponible para que nosotros podamos apropiarnos de todo ello a través de la fe. Pero no ha de manifestarse si nosotros no somos diligentes para abrazar la fe, apropiarnos de cada una de estas bendiciones a través de la fe de Jesucristo en nuestras vidas. Pero no debemos de ser perezosos. No debemos de... El perezoso huye del trabajo. El perezoso huye del esfuerzo. El perezoso huye de pensar positivamente. El perezoso huye de servir a otros. El perezoso huye de aportar y de ser fructífero para otros. Y fuimos llamados a ser diligentes, a ser esforzados en la gracia. No solo para ir a la palabra y no cansarnos, no solo para orar y no poner sueño en nuestros ojos, sino para ser un canal de bendición para muchos. A eso fuimos llamados y no importa la edad que tengamos, pero a eso fuimos llamados en Cristo Jesús. Así es que esforcémonos en la gracia, entendamos que Cristo es la fuente de eterna salvación y actuemos en consecuencia. Pongámonos bajo sumisión de la palabra de Cristo cuando la palabra de Cristo abunde por la fe en nuestros corazones y caminemos en la autoridad maravillosa y preciosa de la palabra de Cristo en nuestras vidas, conociendo más a Jesús, amando más a Jesús por causa de conocer más su palabra y amar más su palabra. Por causa de conocer y amar más su palabra, amaremos y estableceremos, entenderemos claramente cuánto Dios nos ama, porque Dios no deja de amarnos y no nos va a amar más. Cristo no deja de amarnos y no nos va a amar más. Él nos ama en plenitud, pero depende de nosotros cómo actuemos positivamente a través de la fe, esforzándonos en la gracia, una vez más, en la palabra de Cristo, para experimentar ese amor, porque dice la Escritura, el apóstol Juan dice, nosotros no solamente hemos creído, hemos conocido, hemos experimentado el amor de Cristo. Y a eso fuimos llamados, en el nombre de Jesús. Padre, la gloria, el honor y la alabanza es para ti. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu amor, por tu palabra, por tu Hijo amado Jesús. Gracias, Señor,
por la revelación de tu palabra a través de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento y que tu llamamiento, Señor, que la voluntad tuya, el fluir, el querer como el hacer por tu buena voluntad, que se es producido desde dentro hacia afuera, sea atrapado, escuchado, oído, manifestado, actuado en consecuencia por cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores somos en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo, dice tu palabra. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, recibiendo de la abundancia de tu gracia, recibiendo de la abundancia del regalo de tu justicia. Sabiendo que hemos sido llamados a reinar en vida, podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén. Aleluya.